En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y ya estoy junto con Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya listísima y ansiosa por esta entrevista que tenemos prevista hoy. Ya de hecho lo tenemos a nuestros invitados, pero antes de saludarlos tenemos que compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. ¿Qué está pasando a nivel internacional? De acuerdo con Bloomberg en línea, Estados Unidos impuso la semana pasada un arancel del 50% a las exportaciones indias, duplicando el derecho previo del 25% como represalia por la compra de petróleo ruso. La medida afecta a más del 55% de los envíos hacia su principal mercado, golpeando principalmente a las industrias intensivas en mano de obra como la textil y la joyera. En contraste, sectores estratégicos como la electrónica y los productos farmacéuticos quedaron exentos, lo que protege las millonarias inversiones de compañías como Apple en nuevas fábricas en India. ¿Más información? De acuerdo con Reuters, en los últimos 3 meses, la creación de empleo en Estados Unidos promedió solo 35.000 puestos, uno de los niveles más débiles fuera de la pandemia desde la crisis de 2007-2009. Aún así, la tasa de desempleo se mantiene en 4,2%, igual que hace un año y dentro de los márgenes de pleno empleo. El crecimiento salarial anual ronda el 4%, suficiente para superar la inflación sin generar presiones excesivas. La Reserva Federal enfrentará en su reunión del 16 y 17 de septiembre la disyuntiva de si recortar la tasa de referencia, actualmente en 4,25 a 4,5%, mientras persisten señales mixtas. Un mercado laboral que desacelera en contrataciones, pero que aún refleja estabilidad en horas trabajadas y resiliencia en los ingresos. ¿Y qué está pasando con el cobre? De acuerdo con Bloomberg en línea, el cobre en la Bolsa de Metales de Londres alcanzó su nivel más alto en 5 semanas, con una alza de 0,1% hasta $9.890 por tonelada en la hora de Shanghái. El repunte estuvo acompañado por incrementos en el aluminio, el zinc y el níquel, impulsados por las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos recorte nuevamente las tasas de interés este mes. Un informe clave sobre empleo que se dará a conocer el viernes podría marcar la pauta para la política monetaria del Banco Central estadounidense, menciona Bloomberg. Y ya estamos en compañía de nuestros invitados de hoy, a quienes agradecemos su presencia y bueno, tenemos que ya saludarlos de hecho en ese sentido. Le doy la bienvenida a Francisco Ruiz Díaz, él es presidente del Instituto de Desarrollo Rural de la Tierra. ¿Cómo estamos, Francisco? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar. Sí, muchas gracias, Prince. Muchas gracias, Ada. Un gusto poder estar con ustedes en este programa una vez más. Así es. Un saludo a todos los oyentes. Y a nuestra invitada especial, también muy bienvenida. Ella es Alicia Márquez, especialista en finanzas. ¿Cómo estamos, Alicia? ¿Qué tal? Muy bienvenida doblemente, tanto para tu entrada aquí en el país como en el programa. Muchísimas gracias, Prince. Ada, pues yo estoy muy contenta y muy agradecida de que el INDER me da la oportunidad de venir a compartir educación financiera en un proyecto tan trascendente. Alicia, sos máster en finanzas, Así es. Sos de México. ¿Podrías Así hablarnos un poco de tu trayectoria antes de entrar en el tema que nos trae justamente en el programa? Con gusto. Yo la verdad es que te pudiera decir que Alicia Márquez es una apasionada de las finanzas. Desde niña me gustó el manejo del dinero. Entonces cuando crecí y estudié finanzas, que todo lo que he estudiado es en finanzas, Sí. la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado también. Entonces yo crecí y decía, ¿dónde se mueve el dinero? Pues entonces en un banco. Entonces fui a trabajar a un banco y tuve la fortuna de trabajar ahí cerca de 20 años, 18 años estuve trabajando en la banca y era muy bonito, aprendí mucho, pero un día me di cuenta, Prince, que decía, a ver, las personas se acercan a los bancos a buscar una solución. Es cierto. Y el banco vende productos, como si fuera una tiendita. Entonces, porque yo veía que las gentes, en lugar de prosperar, de tener bienestar, terminaban teniendo angustia y preocupación por estarle pagando las cosas al banco. Entonces me empecé a preguntar qué sucedía y empecé a buscar información. La información en México decía que el 73% de las familias que se quiebran y los divorcios, la causa era dinero.
Y también el 68% de las personas económicamente activas en México estamos endeudados. Y cuando empecé a investigar en Latinoamérica esas cifras no son muy diferentes, Prince. Sí. Entonces eso es preocupante. Esa fue la razón por la que decidí dejar el banco y buscar enseñar finanzas. Decía yo no estudié para que la gente termine angustiada, preocupada y que no pueda pagar la deuda y que termine todavía con su familia fracturada. Entonces salí del banco, fue un proceso complicado, pero poco a poco me dediqué a la enseñanza. Y con el tiempo fue ya compartiendo educación en universidades, en empresas, en talleres, en conferencias. Y un día se presentó la oportunidad de dar una charla TED. Y esa charla TED fue la que me abrió las puertas para ya poder aceptar en ir a otros países a compartir educación financiera. Así es como estoy acá. Interesantísimo los datos que estás compartiendo con nosotros, Alicia. En ese sentido, quiero preguntarle a Francisco, como profesional, también economista, y bueno, hoy también al frente de una institución tan importante como es el INDER, ¿cuán importante es estar relativamente sano financieramente, Francisco, por las externalidades que genera, tanto emocionalmente y, bueno, evidentemente para el bienestar general de las familias? Es así, Prince, ¿verdad? Y, bueno, imagínate este dato que da Alicia, ¿verdad? 73% de los divorcios tiene como causa el manejo del dinero dentro de la familia, ¿verdad? Y la familia es quizás lo más importante que hay en nuestras vidas. Así es. Y si eso que es lo más importante en nuestra vida se resquebraja por problemas de dinero, entonces ¿cómo es que no le damos importancia? ¿Por qué no le damos importancia? Y me hacían recién una pregunta en otro medio, me decían, ¿qué opinas de este tema de la educación financiera en el mundo educativo? Y bueno, el problema del mundo educativo es que yo me ponía como ejemplo, 50% de mi tiempo me he pasado estudiando de manera formal, en instituciones formales, cosas formales, ¿verdad? Pero ni una sola hora cátedra tuve para que me hablen de este tema. Recién pude descubrir la importancia de este tema cuando en el año 2019 me dicen, te necesitamos como secretario ejecutivo de inclusión financiera. Recuerdo. Y yo decía, pero yo tengo deuda, estoy desbordado, y cómo voy a ir a estar al frente de esta secretaría. Y obviamente me pongo a ver videos, charlas TED sobre el tema, y ahí le conozco a Alicia. Ahí es que le contacto incluso y le digo, mira, necesitamos que vos des una charla en Paraguay. Y ella estuvo en la Semana Nacional de la Educación Financiera. Y pude empezar a estudiar, que no es un tema complejo. Y yo decía, mira, esta pregunta decía, ¿cómo es que yo me he destacado como estudiante? O sea, para ser honesto, tuve muy buena posición de egreso en la universidad. Tenía en ese momento 24 años de formación formal, de formación educativa, primaria, secundaria, universitaria, posgrado, todo ese tipo de cosas. Fui director de integración, ¿verdad? Donde se llevan los asuntos internacionales del Ministerio de Economía. Sí. Estuve 7 años ahí. Creo que salí bien, o creo que hice un buen trabajo. Vos me conocés de mi desempeño dentro del Ministerio de Economía, porque estuviste cubriendo un tiempo el ministerio. Fui director de política fiscal, ¿verdad? Donde se manejaban las finanzas del país, se establece la ley de responsabilidad fiscal, todo ese tipo de cosas. Fui director de inversión pública, director de catastro, director de inclusión financiera. Y yo decía, me formaron muy bien por lo visto en la universidad para asumir todos estos cargos muy complicados, y los manejé bien. Pero en mi vida personal era un fracasado, porque yo no manejaba bien mis finanzas. Y es más, le conté a Alicia ayer y tuvimos una charla con todos los funcionarios. Tuve que despertarle a los funcionarios y llamarle la atención, o sea, el interés en ellos, ¿verdad? Sí. Y les conté, le dije, yo llegó un momento en mi vida donde dije, ¿por qué no manejo bien mis finanzas personales? Y mira que yo ganaba el doble de mi señora, que vos le conocés a mi señora. Es cierto. Yo ganaba el doble, sí, le ganaba el doble que ella. Pero ella tenía ahorro, yo no tenía ahorro. Y tuve que tomar una decisión drástica. Nosotros los economistas le llamamos a eso en microeconomía solución de esquina. Es un punto de solución de esquina. Pues siempre está el gráfico cartesiano, y es dónde te ubicas, y todos suponemos que es en el medio, pero hay gente que se ubica en los extremos, ¿verdad? Bueno, yo tomo una decisión extrema y le digo a mi señora, le digo a Estela, mira, ¿verdad? A partir de ahora voy a administrar mi finanza.
y le entregué mi tarjeta de débito, una locura. ¿Verdad? No, una muy buena decisión, porque las mujeres tienen puntos adicionales ahí, Alicia. Después vamos a hablar de eso. Pero después cuando incluso asumo inclusión financiera, vi la charla por tu culpa, empiezo la fricción, pues le digo, devolverme porque ahora ya manejo educación financiera. Sí. O sea, yo en mi vida personal te puedo decir la importancia que tiene este tema. Fui muy buen administrador de la administración, de cosas de la administración pública, pero pésimo en la administración de mis finanzas personales hasta que empecé a aprender las herramientas que existen a nivel personal para volverte un buen administrador. Y no es un problema de que no tengo plata, no es un problema mala de que administración, sí. es un problema de mala administración. Y te cuento una anécdota que es súper interesante. Yo fui a estudiar a la Universidad de los Andes, estuve allá con una beca espectacular del Banco Interamericano de Desarrollo, sí. $800 por mes, ¿verdad? No me sobraba ni $1 a mí en Bogotá. Estuve en Bogotá en la Universidad de los Andes. Entonces, ¿verdad? Apenas pude llegar al segundo año comprando mi pasaje para el regreso. Cuando ya terminé la maestría. Bueno, mi señora Estela se fue también a estudiar en la Universidad de los Andes. Tuvo 2 años, la misma maestría. Sí. ¿Verdad? Pero ella se fue con una beca de la OEA. Yo me fui con una beca del Banco Interamericano de Desarrollo. Y ella se fue con una beca OEA que era $400. La mitad, sí. Sí, yo pobrecita le compadecía, le decía, no te vayas a preocupar, de acá te vamos a reforzar, no te vas a morir de hambre. ¿Qué pasó? A los 2 años ella viene con ahorro, ¿verdad? Se compra un autito. ¿Cómo hizo? No sé, ¿verdad? Pero eso es lo que decíamos con Alicia. Las mujeres parece ser como que tienen una cuestión natural de manejar mejor la finanza que los varones, ¿verdad? Alicia, el contexto que da Francisco contando su historia es similar a muchísimos casos. Sí, yo diría, muchos. ya dabas los porcentajes de hecho. Y es todo un proceso de aprendizaje porque obviamente en Latinoamérica, y me centro en América Latina, no hay una educación de base No hay. con respecto a esto que estamos hablando, de saber administrar financieramente desde los pequeñitos, porque es finalmente donde se sienta la base. Este es un problema de larga data, se ha avanzado algo, Alicia, y agrego este componente que también decía Francisco, la administración que hacen las mujeres. Hay puntos adicionales para las mujeres por este proceso también que tienen de saber manejar muchos escenarios quizás, y bueno, también hay estudios que avalan eso. Sí, claro, definitivo. Mira, ¿de dónde venimos todo Latinoamérica, Prince? Venimos en que nos preocupamos porque nacemos, crecemos, aprendemos, trabajamos, y lo más importante es generar dinero, ¿no? ¿Es cierto? Sí, pero nadie nos dice que al mismo tiempo está la educación financiera. Entonces pareciera que lo importante es generar dinero y nadie nos dice que una vez que lo tengas vas a tener que administrarlo correctamente. Entonces llega a nuestras manos y hay que tocar el otro punto clave. Las finanzas son emocionales. Pensamos que solo se trata de la cantidad de dinero, de cuánto tengo y si me alcanza y si lo gasto y si lo debo. No, las finanzas responden a las emociones. Si estoy contento, me da por gastar y por invitar. Sí. Si estoy triste y deprimido, me da por gastar. Entonces, si quiero compartir con la familia, me da por gastar. Entonces, son emocionales las finanzas. Si debo mucho y me siento triste, me siento frustrado, para sentirme mejor, gasto más. Entonces, ¿te fijas cómo es una cuestión emocional? Entonces, juntemos esas dos, que las finanzas son emocionales y que desde pequeñitos no tenemos educación financiera. Son muy pocos los hogares que dan educación financiera. Y luego, los que crecemos en la ciudad, pues pareciera que crecemos desbordados de publicidad para que gastes. Hoy en día los jóvenes toman el celular y empiezan a scrollear, que son palabras nuevas de tu servidora, y se desborda de publicidad de compra, lo necesitas, tú no puedes vivir sin ello, es para ti. Y lo peor es que viene acompañada de él, no tienes dinero, no tienes plata, no te preocupes, abonitos facilitos, yo te doy el crédito. Entonces hay una apertura al crédito que dices, pareciera ser bueno, pero sin educación es una soga amarrada al cuello. Y en esa situación está todo Latinoamérica. ¿Qué hacemos? Yo creo que sí hay países, y más que bueno que acá se está haciendo, que estamos en pasitos de bebé. Es decir, a ver, vamos creando conciencia, vamos dando comunicación, información y vamos haciendo que sea sencilla. Hace rato platicábamos con el presidente de algo bien importante, el cómo vamos a llevar al campo esta educación. Y hay todo un proceso que creó la INDER que se me hace muy interesante y ahí viene esa parte de las mujeres. Sí. En el campo es todavía más sencillo. Pareciera que no. Sí. Pero sí,
porque en el campo las mujeres tienen todavía esa sensibilidad natural de cuidar. ¿Cuántas veces no hemos visto, también en la ciudad, pero se ve más fácil en el campo, que las mujeres, las cabezas de familia, madres en el campo, tienen que estirar los recursos, tienen que estirar la comida y hacer que alcance para todos, y si hay algo que es para otro día de comida, pues se resguarda. Entonces las mujeres tienden a proteger, a cuidar. Eso es una forma natural de administrar. Imagínate si a esas mujeres con esa tendencia natural les damos la educación financiera, pero que se entienda de una forma sencilla en decirles, ¿sabes qué? Las finanzas no son solo para quien tiene mucho dinero, las finanzas son para ti. Esto es una cajita de herramientas donde vas a encontrar un presupuesto que te va a ayudar a organizar. Vas a encontrar un sistema de ahorro que te va a ayudar a prever para el futuro. Vas a encontrar el crédito que te va a ayudar para tomar recursos, para proteger tu tierra, para trabajar mejor la tierra y para dar una mejor alimentación y educación a tu familia. Con esas palabras sencillas, las mujeres en el campo dicen, oye, yo ya lo hago y ahora si me hace herramientas para hacerlo mejor, pues qué genial. Entonces hay una predisposición mejor a administrar y hay una predisposición a aprender cosas nuevas para hacerlo mejor. Y curiosamente se hace mejor en el campo. Así es que es cierto que de forma natural las mujeres tendemos a administrar, a cuidar, y entonces eso se debe de aprovechar para detonar que podamos conocer el resto de las herramientas financieras y se usen para el bienestar de las familias. De eso se trata esto. Este amplio conocimiento que tiene Alicia lo quieren trasladar justamente al campo y hay una actividad prevista, Francisco. ¿Podrías comentarnos más al respecto? Y quiero agregar un componente también, porque la educación financiera es clave también después de la titulación, que es justamente lo que a lo que se dedica básicamente el INDER. Sí. Porque nosotros hoy somos conscientes de que el título de propiedad que otorgamos a las familias rurales está produciendo inclusión financiera. Y todos los campesinos te pueden decir eso. Cuando ellos tienen título de propiedad se acercan al crédito agrícola habilitación y su perfil de riesgo mejora significativamente. Hoy son, digamos, son mejores candidatos a tomar un préstamo del sistema financiero formal. Tienen mayor facilidad. De hecho, ellos al recibir un título de propiedad ya tienen llamadas, ¿verdad? Y entonces lo que produjimos es inclusión financiera de una cantidad impresionante de títulos, de 10.000 títulos que hemos entregado, ¿verdad? Y con los 50.000 títulos que queremos entregar al final del periodo del presidente Santiago Peña, estamos hablando aproximadamente en términos de valor mercado, vamos a movilizar activos que antes estaban en el subsuelo, lo vamos a elevar ahora a nivel de la tierra, vamos a decir, y esos activos van a ingresar al flujo financiero, a los mercados van a ingresar. Son 4.000 millones de dólares si alcanzamos la meta de los 50.000 títulos. Hoy ya estamos produciendo activos, ya estamos tomando activos, estamos regularizando activos ya por un valor cercano a los 1.000 millones de dólares. Hoy, verá, con todo esto que ya hemos entregado. Entonces nosotros reflexionamos y dijimos, estamos produciendo inclusión financiera. Un título de propiedad es la puerta para la inclusión financiera. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Según la literatura, según los estudios, cuando yo entrego un título de propiedad a un campesino, y si él utiliza ese título para apalancar un crédito que posteriormente va a hacer para mejorar sus condiciones productivas, su nivel de productividad va a aumentar 40% y sus ingresos van a crecer 30%. Con mayores recursos tiene que venir mejores habilidades para manejar esos excedentes. Porque en un determinado momento, yo recuerdo cuando fui secretario ejecutivo de Inclusión Financiera del Consejo Nacional de Inclusión Financiera, fui a una charla con jóvenes carayagos que eran productores rurales, ¿verdad? Todavía no estaba en la función rural cuando eso, pero me tocó ir a darle una charla a ellos. Entonces cuando yo le hablé de este tipo de cosas, me dice un productor de sandía, o sea que, presidente, tenés toda la razón, cuando no tenemos conocimientos, habilidades, mecanismos, instrumentos para autocontenernos, me dice, podemos enfrentarnos un buen año de buena producción, tener excedentes interesantes, pero no sabemos qué vamos a hacer, dice. Y me ocurrió a mí ahora, dice. La sandía aumentó significativamente de precio. Me dice esta persona, un joven era. Produje bastante bien, me fue bien, el clima estuvo espectacular, el precio estuvo espectacular, tuve 8 millones de guaraníes de ganancia. Me dice, en una semana yo tenía 8 millones de guaraníes hacia fin de año, me dice. Y llegó enero y dije, ¿qué pasó con esa plata? No tenía ni un solo guaraní.
Entonces es porque no tenía el conocimiento de estas herramientas, porque no es complicado. Y no, esto no es que es para la gente de Wall Street, ni es tampoco para la gente del área corporativa de la ciudad de Asunción, no. El tema de la educación financiera es para la ama de casa rural, como la ama de casa, la esposa del corporativista o de una persona, un CEO, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es para todo el mundo. Y con la inclusión financiera que nosotros estamos promoviendo y vamos a promover, tenemos que ser responsables y llevar también a la par educación financiera, porque si no, ese bienestar que estamos proyectando puede diluirse significativamente por mal manejo. Tenemos la ventaja, como dice Alicia, ¿verdad? Hay una cuestión ancestral, natural, que en el campo las mujeres se encargan de manejar el dinero. Eso es categoría. Parece como si fuera que vivimos un patriarcado, pero no es cierto. En el campo, en realidad, el matriarcado es bastante normal, natural, ¿verdad? Y te doy un ejemplo, y yo le contaba esto a Alicia, que fue lo que también nos motivó a decir, tenemos que venir con educación financiera. Nos fuimos a Marinacue. Había un problema, la gente tenía mandioca, estaba ya a punto de cosecharse, pero les dijo la empresa al millonera, le dijo, señores, yo no puedo entrar al campo, no tengo camiones, entramos nosotros con camiones, les ayudamos. Y cuenta la historia que un productor le entregó completo su plata, que es Rolando, se llama, el vicepresidente de la Comisión de Fomento Marinacue, le entrega a su señora todo lo que le entró, ¿verdad? Y la señora, ellos tenían una casita de tabla y tenían baños letrinas todavía, los príncipes. Y la señora construyó una casa impresionante. Yo me fui ahora a visitarle hace 15 días atrás, estuve en la casa de Rolando. 15 días atrás me fui. Impresionante la casa que se construyó, de material, piso de azulejo, baño moderno, totalmente azulejado, una sala, 2 dormitorios. Verá, gracias a que la esposa tenía esa capacidad, esa habilidad. Y después me contaron que en la segunda ayuda ya, en la segunda carga, ya compraron para su autito. Y así va evolucionando. Y así va evolucionando. Entonces, como dice Alicia, en el campo tenemos todavía la suerte, no hay la complejidad y las tentaciones que hay en el mundo urbano. Es cierto. Porque Prince compró la última tecnología de celular. Yo quiero también, como Prince nomás va a tener. En el campo no es tanto así todavía. En el campo, digamos, la vida en sí, 50% de mi preocupación es sobrevivir. Y el otro 50% es desarrollo. ¿Verdad? Y yo sobrevivo con la gallina, con el chancho, con la leche, con el queso que tengo, ¿verdad? Y sobrevivo perfectamente. Y todo lo que a partir de ahí vendo, entonces es renta, para poder comprarme el televisor, el celular y todo ese tipo de cosas. Entonces es mucho más fácil el mundo rural. Pero si nosotros no le damos estas habilidades, no le enseñamos y desarrollamos las capacidades a los campesinos, lo que podemos tener es que ese impacto de la inclusión financiera se diluya con el mal manejo financiero. A mí me surgen muchísimas preguntas, así que al final me parece, Alicia, te vamos a tener todo el programa. Perdón, yo te dije como 30, 35 minutos y Francisco, si no hay ningún inconveniente, podemos ir hasta las 12 por una batería de consultas mentales ahí que tengo, que quiero trasladarles también a ustedes, porque es muy interesante el tema, sobre todo para lo que estamos viendo de lo que se espera que genere en el sector o en la zona rural, considerando también que es un motor importante dentro de la economía, así que les invito a que se queden hasta el final del programa. Vamos a seguir conversando con Francisco Ruiz Díaz, presidente del INDER, y también con Alicia Márquez, especialista en finanzas. Seguís escuchando Economía 1000 y es momento de compartir la cifra del día. Adelante, Ada. $70.000 a $100.000 es el rango de inversión para el modelo Condotel en Paraguay, donde los inversores adquieren una habitación dentro de un hotel que luego se explota bajo contrato con una cadena o un operador, generando renta sin necesidad de financiar un edificio completo, aunque ya existe en el país, aún no está muy instalado, pero está ganando interés y atrayendo proyectos en el sector hotelero, comentó Josefina Otero, presidente de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. ¿Y qué está pasando a nivel regional? Nos trasladamos hasta Argentina y de acuerdo con Bloomberg en línea, el dólar volvió a subir en Argentina en medio de la presión cambiaria previa a las elecciones. El tipo de cambio minorista avanzó 2,2%, acercándose al techo de la banda cambiaria fijado en 1.467 pesos, mientras que el mayorista aumentó 2,8%. La banda cambiaria vigente marca un piso de 954 pesos y un techo de 1.467 pesos, por lo que
existe un incremento adicional de 6,3% habilitaría al Banco Central a intervenir en el mercado con ventas de divisas. Nos vamos hasta Brasil. De acuerdo con la Agencia Brasil, el mercado financiero redujo por 14ª vez consecutiva la previsión de inflación en Brasil para 2025, pasando de 4,86 a 4,85%. Para 2026, la proyección se ubicó en 4,31%, mientras que para 2027 y 2028 se estima en 3,94 y 3,8% respectivamente. En julio, el índice nacional de precios al consumidor amplio cerró en 0,26% mensual y alcanzó 5,23% en la variación interanual, superando el techo de la meta de 4,5% definida por el Consejo Monetario Nacional. Seguimos en compañía de Alicia Márquez, especialista en finanzas, y también con Francisco Ruiz Díaz, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra INDER. Alicia y Francisco, la presencia tuya aquí en Paraguay es con un objetivo muy claro. En ese sentido, me decías que es la primera vez que venís en Paraguay. ¿Cuál es y finalmente qué es lo que se intenta o se busca lograr justamente con la presentación que vas a tener en los próximos días y sobre todo haciendo foco en las zonas rurales? Mira, el objetivo es ambicioso. Al final de cuentas es lograr esa inclusión financiera. Pero si lo vemos desde la palabra inclusión, pues pareciera que es como complicado. Cierto. Algo que tuvo muy acertado el presidente Francisco y la INDER es el proceso que se iba a seguir. Entonces, el proceso inicia justamente con la charla de hoy en la tarde, que es compartir, y la forma de compartir va a crear la conciencia. Nos va a dar esa pequeña puerta de decir, oye, de lo que está hablando a mí me interesa, porque yo también quiero bienestar. El dinero no solo es dinero, crea bienestar, y crea bienestar presente y futuro. Entonces, con eso se inicia. Y tengo entendido que mañana ya haremos unas visitas a las comunidades. Eso me va a permitir empaparme de cómo lo perciben, qué es lo que hacen, cómo manejan el dinero. Y eso va a complementar el manual, que es la segunda parte. Ese manual ya está iniciado. Ya he tenido contacto con el equipo desde hace mucho tiempo. Entonces ese manual ya tiene las bases, pero falta complementarlo con la realidad. Es muy bonito llegar con un libro uno y decir, no hombre, aquí está todas las finanzas. Pero es cuando dices, no, pues yo no le entiendo, ni tiempo tengo de leer eso, me va a servir de pisapapeles. Entonces el manual tiene que ser algo práctico, digerible y que tenga una información muy clara y muy rápida de digerir y decir, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que en aquella plática a lo mejor Alicia dijo tal cosa, pero hay un manual, entonces ese manual es una guía de decir, si yo de verdad hoy quiero hacer un presupuesto, ¿cómo se hace? Pues nos vamos al manual. Entonces el manual es la siguiente parte. Después viene otra parte que es el capacitar a todas las personas que están cerca de las comunidades para que sean referente, para que todavía en las comunidades quienes están recibiendo su titulación digan, es que yo en aquella plática escuché algo interesante, lo vi en mi manual, a lo mejor todavía tengo dudas, me acerco con la persona que me va a ayudar, que es de confianza. Entonces esa es otra parte. Y apenas hoy en la mañana estábamos platicando una parte todavía más profunda, que es el hacer un análisis de cuáles son los productos de las diferentes instituciones que se ofrecen para la parte rural y poder traerles o llevarles a las comunidades, el decir, mira, si en algún día tú crees que necesitas un crédito, estas son las instituciones que te lo dan, estas son las características de cada producto, el que más te conviene es porque tiene esta tasa de interés, porque la cuota es un poco más baja y lo vas a poder pagar en tanto tiempo. Entonces, si fijas, es un proceso de poder acercar las finanzas a las personas, pero que sea práctico, que se pueda utilizar, que al final, si no ves un resultado de algo, te aburres. Si no dices, pues qué bonito estaba a lo mejor el librito, pero yo no veo bienestar acá y lo dejas a un lado. Pero si vamos viendo que me da herramientas para decidir y para tomar mejores decisiones y que se vea en el crecimiento de mi familia, como en la casa de Rolando, que dices, ya vi que se hizo una casa de material, ya mi familia se ve mejor, se siente mejor. Entonces cuando dices, es que aquello que escuché sí me sirvió, aquel manualito sí me sirvió, el que me ayudaran a entender cómo puedo comparar una tasa de interés sí me sirvió. Entonces si te fijas, es un proceso para llegar a un resultado. Y ahí no termina, Prince. Termina donde esa ama de casa se preocupa porque el dinero se utilice para generar más y donde mis hijos o los hijos de esas mujeres aprendan finanzas y ya tengas una nueva generación que ya sabe lo que es el ahorro,
que sabe lo que es un crédito, que sabe lo que es un presupuesto, que sabe lo que es inversión. Cuando hoy los jóvenes, si tú ves, dices, ¿qué es lo que más sabemos de finanzas? ¿Cómo picar y sumar cosas al carrito? O cómo si lo puedo pagar o no. Y si poco a poco vamos metiendo a los hogares la educación financiera, que va a ser el objetivo de este proceso, tienes generaciones futuras que ya nacen o salen al mundo con educación financiera. Hasta allá llega la profundidad de esto. Grandísimo el desafío, Francisco, Así es. y lo que decía justamente Alicia, el objetivo es llegar a lo máximo, pero parte de ese proceso. ¿Cómo lo ves? Porque justamente se gestó desde tu institución. Y bueno, o sea, yo creo que cuanto más desafiante mejor, ¿verdad? Así, totalmente, concuerdo contigo. No me gustan mucho los lugares donde no hay desafío, ¿verdad? Igual. Entonces, cuando eso le comentaba a Alicia, porque yo lo que sabía era que teníamos que impulsar la educación financiera rural. Eso estaba en mi mente, me preocupaba que le estábamos dando mucha inclusión financiera a los campesinos, pero no le estábamos educando, ¿verdad? Entonces, ahí le recuerdo a Alicia Márquez como una vieja amiga, ¿verdad? Cuya charla TED a mí me impresionó, y en la época de pandemia incluso muchos de los tips que ella había dado yo mismo apliqué a mi vida personal y me fue súper bien. Entonces recuerdo y empiezo a hacer los contactos nuevamente con ella, ¿verdad? Ella tiene una agenda muy apretada, la idea era de traerle tipo en agosto o hacer coincidir con el 15 de agosto, pero ¿verdad? En realidad nos adecuamos a la agenda de ella también y a otro tipo de eventos, ¿verdad? Y yo le dije a ella, mira, Alicia, que cuando yo te contacté, yo no tenía clara la idea. Y ese suele ser un problema siempre, quizás no solamente en la administración pública, sino también en el mundo privado. Así es. Que cuando no te queda muy clara la idea, entonces vos te paralizas, no haces. Y yo le dije, yo tengo que hacer esto. Y ya le dije a la gente, saquemos el flyer. Sí. Pero viene la especialista en educación financiera. Y sacamos el flyer sin saber. Genera todavía. presión también eso, Sí, ¿verdad? entonces, sí, eso me ayuda a mí. Sí. Y hoy dijimos con Alicia, y ya hicimos un montón de cosas de evaluación, ya sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. El manual, capacitarle a los profesionales del INDER, los profesionales van a ser los evangelizadores en las colonias, ¿verdad? Eso va a ser una responsabilidad, o sea, nosotros le vamos a dar difusión, vamos a tener un sistema de educación continua en educación financiera rural. Y hoy dijimos con Alicia, nos pusimos un nuevo desafío, porque hoy nos dimos cuenta que hacía falta hacer una investigación sobre las ofertas. Pues nosotros, si bien es cierto, estamos trabajando con los demandantes de productos financieros, tenemos que ver cuáles son las ofertas de tal manera que le facilitemos a ellos las mejores decisiones también, ¿verdad? Y que hagan evaluaciones de tasa de interés y todo ese tipo de cosas. Y hablábamos que tenemos el crédito agrícola, la habilitación, que la AFD, si bien es cierto, una banca de segundo piso, ¿verdad? Tiene un producto sumamente social, sumamente inclusivo, que es el Fondo de Garantía para Mujeres, por ejemplo, Fogamu, y tiene también Fogapi, que es para las MIPYME, podemos extender las MIPYMEs rurales, ¿verdad? Es cierto. Pero, ¿cómo integrar en un único documento, poner como un menú y entregárselo a los campesinos y decir, mira, ¿quieres un crédito productivo? Ah, mira, acá tenés, ¿verdad? Acá tenés para créditos productivos. Pero hay un punto importante que nosotros nunca solemos abordar, que tiene que ver que en el campo la posibilidad de acceso financiero son con dos propósitos. Uno es productivo, otro es no productivo. ¿Qué es lo productivo? Quiero comprar un tractor, implementos agrícolas, quiero comprar semillas, quiero contratar un técnico para mejorar la calidad del suelo. Y el otro es de bienestar, el no productivo es de bienestar. Quiero ampliar mi casa, quiero, digamos, alambrar mi terreno, quiero mejorar la educación de mis hijos. Esa parte normalmente parece ser como si fuera que no tenemos nosotros dentro de lo que es la inclusión financiera rural, ¿verdad? Y tenemos que tener ahora. Entonces tenemos que decirle a la gente, ¿quieres casa? Ah, mira, Cero Gapona tiene esta oferta. Ah, mira, están las viviendas sociales del MUP. Entonces queremos hacer un menú de acceso a productos financieros, ya sea para bienestar o ya sea para mejorar la eficacia productiva del agricultor rural. Entonces, eso vamos a incorporar ahora en los compromisos con Alicia, y claro que el desafío está aceptado ya. Alicia, ¿cuáles son los principales errores financieros que suelen cometer las familias campesinas cuando acceden, por ejemplo, por primera vez a un crédito? Considerando todo el contexto que estaban también ya mencionando, ¿verdad? Mira, primero, entender que las finanzas son emocionales. Sí. Eso es para todos. Entonces, pareciera que en el campo, cuando alguien llega y nos ofrece un crédito, si te fijas, pues obviamente la institución que va y lo ofrece, pues te va a hablar bonito, porque lo que quiere es que tomes el crédito. En México tenemos una frase que dice, nadie vende pan frío.
Entonces, pues la institución que se acerque va a decir, este es el bueno. Y el campesino tiende a confiar, en decir, qué bonito, o sea, vienen, me buscan y ahí tengo una oportunidad. Pero a veces no nos animamos a preguntar, ¿este es el mejor producto? ¿Este va a ser el único porque es el que vino a acercarse a la comunidad? ¿Me animo y voy y busco otros? Entonces yo creo que uno de los aspectos importantes es ese, en el que pareciera que solo el que se acerca es el producto bueno. Y no estamos acostumbrados a comparar. Entonces, la intención es empezar por ahí, con enseñar cuáles son la gama de productos, que la realidad es que decirlo fácil es, hay una cajita de herramientas financieras para cada cosa que tú necesites. Entonces, una vez que entendemos la herramienta, entonces ahora hay que buscar si la que nos ofrecen es la mejor. Entonces, pudiéramos decir que un área de oportunidades que no conocemos cómo se hace un presupuesto. Hay 3 tipos de presupuesto. Adelante, atentísimos acá nosotras. El presupuesto real es el que vives ahorita. Sí. El que tú dices, bueno, yo agarro una hoja y yo sé cuánto gano y en qué lo gasto y ni lo quiero ver porque me asusto. Ese es el real. Luego nos vamos al proyectado. El proyectado es, esta es mi realidad, pero la voy a cambiar por una mejor. Entonces, del real al proyectado es, le voy a quitar un poquito acá y lo voy a poner acá y le voy a quitar un poquito acá y le voy a poner a deuda y le voy a poner acá y le voy a poner allá. Entonces, te fijas que ya hay el real y el proyectado. Sí. Y la intención es llegar a un ideal. El ideal que es, bueno, lo ideal es que de mis ingresos no más del 30% se vayan al pago de deudas, podamos vivir con un 50% de mis ingresos el presente y que lo ideal sería que pudiéramos llegar a ahorrar o invertir el otro 20%. Entonces, ¿te fijas cómo hay un presupuesto real, un proyectado que es el que quiero hacer y un ideal que es al que quiero llegar? Entonces, ¿te fijas que suena el decir, pues 3 pasos, ¿no? Pero a veces en el campo se hace más rápido. No significa que el campo no tenga educación financiera. Sí tienen, porque inclusive saben administrar mejor que los que estamos acá en la ciudad porque no tienen tantas tentaciones. Entonces ya tienen educación financiera. Lo que pasa es que hay que conocer. Y agrego más nomás, Alicia, tienen como una materia prima que hay que pulirlo en el sentido de que el hecho de generar un mini negocio ya le da eso como herramienta. Fíjate, nosotros acá en la ciudad decimos, híjole, pues yo lo que quiero es crecer y tener una fuente de ingresos, un trabajo. En el campo ya la tienen. Es cierto. La tierra está ahí y la tierra es noble. Y qué mejor el dar ese sentido de propiedad ahora con la titulación. Porque a veces decíamos, yo de repente escuchaba y decía, es que no, que la titulación, que no es importante. ¿Cómo no va a ser importante si al momento de que tienes tú tu papel se genera ese sentido de la propiedad? Y decir, ahora lo cuido más porque es mío, ahora lo respeto más, le doy mayor responsabilidad porque es de mi propiedad y de mi familia, eso es para el futuro de la familia. Entonces te fijas, ya hay educación financiera, nada más hay que llegar y decir, aquí está la cajita de las herramientas y habrá herramientas que uno conoce como el desarmador o el martillo, pero hay herramientas que uno no conoce como una pinza especializada, una pinza perico que decimos en México. En las finanzas es igual, probablemente ya lleves una administración, pero te voy a enseñar los beneficios de los 3 presupuestos y es sencillo de hacer. Probablemente ya sepas lo que es un crédito, pero ahora te vamos a dar la comparativa de los créditos para ver cuál es el que se te acomoda mejor. Entonces, ¿te fijas cómo ya hay educación? Nada más hay que acercarla lo más clarito posible y poder entender cómo funciona cada herramienta, como eso que te digo del presupuesto. E incluso imagino que parte de esto que están haciendo, Francisco, va a ser dar la herramienta al campesino, al trabajador del campo, de cómo calcular el pago de una cuota y no solamente limitarnos, y me incluyo también en algún momento, así como decía Francisco, de que generalmente el Paraguay, y también me comentabas, Alicia, a nivel latinoamericano, las personas solamente se supeditan a si puedo o no pagar una cuota de crédito y no hacen un cálculo real de cuánto voy a terminar devolviendo y el costo que me genera finalmente. Sí, así es. Vos sabés que es muy interesante y también lo que decías, rescata un poco lo que decía hace rato de que tenemos que ser responsables y no llevarle a los campesinos cualquier modelo de educación financiera. Cierto. Una cosa es la educación financiera donde vos le decís al que te está escuchando, un agricultor, si pasaba frente a una tienda, hacete la pregunta tal cosa y aguantate, no compre el champión tal cosa, no compre el calzado deportivo. Y el campesino dice, yo zapatillas no me luego uso, te dice el tipo, o sea, los tics que les dan no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, imagínate, te voy a decir esta diferencia. En el campo, por ejemplo, y es cierto, yo comparto que enseñar educación financiera puede ser mucho más fácil en el campo. Y es más, ellos tienen mucho más herramientas que los de las ciudades. ¿Qué porcentaje de todo tu presupuesto ha de ser la comida, Prince?
acá en la ciudad, por ejemplo. Altísimo. Debe ser 50%. Sí. O sea, Alicia, si tenés algún número en mente, más de 50. ¿verdad? En México es más del 50, es el 66%. 66%. En la ciudad. ¿Qué los campesinos ¿En el tienen ahí? campo? Exacto. Que los campesinos tienen ahí, tienen su gallina, su huevo, tienen su leche, tienen su carne, verá, su cerdito, todo. Ellos ya tienen sus 66% Liberado, sí. gastando Sí, seguramente el 20% de lo que gastamos en la ciudad. Sí. Entonces, con un poco de gasto, ellos tienen su... Es más, ellos con los que les sobran, tienen esa, digamos, ese 66% de lo que nosotros necesitamos en la ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ese ya es un gran avance. Y lo que tenemos que enseñarles es seguramente a utilizar mucho más eso para generar renta y que esa renta sea bien administrada por ellos, ¿verdad? Y además el otro punto, en el campo el dinero no se mueve, no tiene el mismo movimiento que en la ciudad. Totalmente. ¿Verdad? En el campo no hay especialización. En el campo la gente es agricultor, siembra, cultiva, ¿verdad? Entonces hay dos etapas importantes en ese ciclo productivo, que es la etapa en la que tengo que sembrar y la etapa en la que cosecho. Y generalmente hay 2 cosechas por año. Y el dinero se mueve en función a eso. En la ciudad no. La especialización es altísima, es variada, diversa. Luego en el campo tengo que ajustarme al ciclo productivo del campesino y ir viendo cómo ellos tienen que, con la diversidad del ciclo, que hoy puedo tener plata, mucha plata, porque vendí mi producto, pero me preparo para el futuro porque va a venir el siguiente ciclo productivo. Entonces ellos hay que darles las herramientas para enfrentar ese ciclo productivo. En la ciudad, hoy con la especialización, la altísima diversificación que hay, ¿verdad? De repente lo que tenemos que aprender es cómo atajarnos para no gastar, cómo evitar las emociones, ¿verdad? Entonces son un poco herramientas distintas. Los principios son los mismos, tienen que agarrar, manejar presupuesto, manejar metas, todo ese tipo de cosas, pero digamos que la forma como se les enseña o eventualmente los desafíos a lo mejor son diferentes en el campo y en la ciudad. Tenemos que hacer nuestra última pausa y a la vuelta seguimos compartiendo con Francisco Ruiz Díaz del INDER y también con Alicia Márquez. Seguís escuchando Economía 1000 y ya en este tramo final estamos con Francisco Ruiz Díaz, presidente del INDER, y también con Alicia Márquez, especialista en finanzas. Francisco, hay un evento programado para hoy. ¿Podrías reiterarnos en qué consiste y cuál va a ser el siguiente paso también? Sí, bueno, el evento de hoy es a las 16 horas, le esperamos a todos, es entrada libre, acceso gratuito y entrada libre. Sí. Facultad de Ciencias Económicas, Bienestar Estudiantil, vamos a utilizar el Salón Auditorio de Bienestar Estudiantil. A las 4 de la tarde, va de 4 a 7, vamos a hacer la charla sobre educación financiera. Para todo público, ¿verdad? Y de paso vamos a firmar un convenio también con el decano, el doctor Dioberti, sobre, ¿verdad? Digamos, seguir trabajando de manera colaborativa entre las dos instituciones, la Facultad de Ciencias Económicas y el INDER. Y mañana vamos a estar en la colonia Marinacue, trabajando con un grupo de mujeres interesadas en aprender educación financiera. Ellos mismos me pidieron, por eso vamos a estar mañana en Marinacue trabajando con la gente. Y ahí quiero agregar algo, Alicia, que hablamos en el corte, la palabra interés, que hay que aprovecharlo y bueno, también eso que mencionabas, generar el interés, porque siempre aumentar y crecer en conocimiento y sobre todo cuando estamos hablando de educación financiera es clave también para la vida. Así es, mira, la educación financiera tiene una palabra complicada, educación financiera. Sí. Y eso suena a que no es para mí porque a mí no me alcanza, yo ni siquiera sé qué es eso, yo para qué. Entonces hay una palabra de rechazo por ahí. Sí. La realidad es que no. Imagínate si yo le dijera a todos los que nos están escuchando que ya son financieros. ¿Por qué? Porque manejas dinero. Todo el día manejas dinero, todo el día. Al día tomas aproximadamente 40 decisiones con dinero. Entonces ya eres financiero. A lo mejor dices, no todas las decisiones me salen bien, Alice. Pues sí, pero es porque te faltan las herramientas. Entonces la educación financiera suena muy rimbombante. No es otra cosa más que conocer la cajita.
y saber que en esa cajita hay no solo un desarmador o un martillo, que es lo que sí conocemos, la tarjeta de crédito, la cuenta de banco. Sí. Hay otras herramientas que me pueden ayudar, como el presupuesto, las inversiones, el ahorro, los créditos especializados. Hay instrumentos como el hecho de decir, yo puedo sacarle provecho al banco, yo puedo utilizar la tarjeta de crédito en un cierto plazo para comprar cosas para poder iniciar un negocio y yo tengo los 30 días para pagarle. Entonces yo estoy aprovechando el dinero de la institución. Entonces, si te fijas, cuando no nacemos con educación financiera, hay un cierto rechazo. Y a veces, conforme vamos creciendo, se nos van presentando lo que decimos en México a punta del trancazo. Es decir, me van haciendo el interés, pues porque ya la regué yo con la tarjeta de crédito. Me van haciendo el interés porque ya me dijeron que necesito una cuenta de banco. Entonces, como ya tengo el interés y la preocupación de que ya me pasó, entonces dices, bueno, valdrá la pena escuchar. Valdrá la pena acercarme poquito. Entonces ya te acercas porque hay un interés y porque sabes que si no lo vives, en lugar de tener bienestar, vas a padecer el no aprender acerca del dinero. Entonces hay que aprovechar que hay ese interés y qué bonito que esta comunidad a la que vamos a ir mañana tiene ese interés de aprender. Eso quiere decir que ya por ahí hubo experiencias y la experiencia nos dice, tengo que saber un poquito más. Y qué mejor que lleguen y que nos lo digan de una forma sencilla, que no es complicada y que pueda ayudarme a que mi familia esté mejor. ¿Dónde la gente te puede encontrar, Alicia, para ver los videos, los tutoriales? Porque siempre es importante. De hecho, Francisco decía también que es seguidor, así que Sí. yo también me quiero sumar acá. Muchas gracias. Me encuentran en @eladofacildelasfinanzas. Así estoy en plataformas como Facebook e Instagram. En YouTube pueden encontrar Alicia Márquez Finanzas y en Spotify inclusive pueden buscar Que te caiga el 20. Que te caiga el 20. ¿Por qué que te caiga el 20, Alicia? Porque en México en México se utilizaba que había unas cabinas de teléfono Sí. de antes y tú levantabas el auricular y no había línea. Hasta que le ponías una monedita de 20 había línea. Sí, acá Entonces- también existió eso. sí. Revela nuestra edad por ahí, Francisco. Teléfono público. Exacto. Entonces le puse ese nombre Que te caiga el 20 porque a lo mejor podemos estar en la línea queriendo escuchar. Claro. Pero hasta que no lo comprendo, dices, ya tengo línea directa, ya me cayó el 20, ¿qué debo de hacer? Por eso le puse ese nombre. Alicia, un gusto tenerte en el programa. Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias, Prince. Francisco, igual. Gracias, Prince. Bueno, gracias, Ada, por este espacio y poder conversar con la gente. Muchas gracias. Estuvimos con Francisco Ruiz Díaz, presidente del INDER, y también con Alicia Márquez, especialista en finanzas. Ada, nos vamos despidiendo. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 11. Así mismo. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.